Yo, Es eso. yo el martes me desperté a las 6 de la mañana, así que puede ver desde la mañana ¿Ya? ya estaba nublado y mientras más pasaban la hora, más frío se estaba poniendo. Y justamente ayer en la noche hubo un temblor. Sí, ¿lo sintieron? Sí, Sí, y sí. todo eso en Puente Alto. Fue bastante fuerte. No lo No. sentí tan fuerte yo. No tanto. Yo lo sentí, pero mi hermana pensó que era el gato. Yo pensé que era el gato primero y después no era el gato. La culpa es del gato. No, pero fue fuerte. Fue 5,4, 5,5 los grados, más o menos. Recuerden que para los sistemas de control de estos temblores, el grado 5, o sea, el grado 6 es terremoto. Entonces, estábamos en 5,4, 5,5, casi justito con que fuese declarado un terremoto. Para nosotros es un temblor nomás, pero sí es considerado más fuerte. Fue a la 1 de la mañana, Una casi, 50 y algo. una Sí, 52 de la mañana con 32 segundos. yo estaba Año despierta. 2020, Sí. Ah, sí, profe, yo octubre estaba durmiendo 18. y mi mamá me despertó. Fue en Bichuquén. Lo que pasa es que fue muy largo. Fue en Bichuquén el epicentro. ¿Te acuerdas que Sí, les hablé del epicentro? Es donde se provoca. Y Sí. después hoy día, si no mal recuerdo, porque revisé el registro de sismología, a las 5 o 6 de la mañana hubo otro temblor, 2 kilómetros de distancia de ese que se provocó anoche, y fue grado 4 y algo, 4,4. Ya. 4.2. Sí, más o No, menos, 4. Profe, yo estaba durmiendo y mi mamá me despertó. 4.0. Ya, Terrible, entonces desesperada. para que ustedes se den cuenta que, como hablamos las clases anteriores, la Tierra es dinámica, la Tierra se mueve constantemente y anoche fue una muestra perceptiva, porque lo pudimos sentir, de que esta Tierra se está moviendo todos los días. Bueno, así como la Tierra se mueve, el clima también es distinto, es dinámico, tiene cambios, tiene modificaciones y tiene factores que van a alterar esta modificación, ¿ya? Cuando nosotros vemos la televisión y van a decirnos cómo va a estar mañana, por ejemplo, cómo tenemos que vestirnos para mañana, ¿qué tenemos que mirar? ¿Cómo se llama esa cápsula que dan en la tele? ¿Cómo es esa cápsula? Cuando van a dar las noticias, ¿cierto? Al final, ¿qué muestran? El clima, Ah, eso. ¿Ya? ¿Cómo le ¿El dicen? tiempo? El el tiempo, tiempo. ¿cierto? Le dicen el clima, casi nunca se refieren al clima, sino que le dicen el tiempo. Entonces, hay una palabra que vamos a aprender hoy día, ¿ya? Una frase, que se llama tiempo atmosférico, ¿ya? Y que es lo que siempre confunde a la gente por cómo se refiere, ¿ya? Se confunden mucho las palabras clima y tiempo atmosférico. Se supone que, o la gente las identifica como sinónimos, ¿ya? Sinónimos son que tienen una raíz igual, o proceden de la misma idea. Entonces nosotros vamos a entender hoy día que estas dos palabras no tienen relación entre sí más que con algunos conceptos o algunas particularidades. El tiempo atmosférico, ¿ya? Es todo lo que pase en la atmósfera en un momento y en un lugar determinado, ¿ya? Conociendo la atmósfera, ¿cierto? Como la capa de gases que está entre la Tierra, la superficie terrestre, y la capa de ozono. Todo lo que esté entre medio de eso, nosotros lo vamos a definir o lo vamos a utilizar para poder ver el clima como atmósfera, ¿ya? Porque para otras concepciones, este espacio o este lugar tiene subdivisiones. Va a estar la troposfera, la mesósfera, la exósfera, la estratosfera, ¿cierto? Pero en este periodo o en este momento lo vamos a describir solo como atmósfera. Entonces, lo que pase entre este lugar y este lugar, ¿ya? Dentro de esto, en un lugar determinado, o sea, sobre, por ejemplo, el espacio de Recoleta, lo vamos a describir como el tiempo atmosférico. ¿Mm? ¿Qué diferencia tiene con el clima? Es que el clima es el tiempo atmosférico, pero promedio de un lugar. ¿Cómo lo puedo determinar? Por ejemplo, si yo tomo las temperaturas o el tiempo atmosférico de todo un mes, ¿ya? Si describiéramos cómo fue el mes de septiembre,
fue caluroso, fue poco caluroso, Sí, estuvo fue mayormente caluroso, profe. nublado, ¿ya? Si nosotros decimos fue caluroso es porque tomamos todas las temperaturas del mes y hicimos un promedio, sumamos. Por ejemplo, el 1 hubieron 28 grados, el 2 hubieron 30 grados, entonces sumo 28 más 30 y cada uno de los meses la divido en los 30 días y me va a dar un promedio y ese promedio yo lo voy a asociar como el tiempo atmosférico o el clima durante el mes de octubre, por ejemplo, en la comuna de Recoleta. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Vamos a tener que el tiempo atmosférico es lo que pasa en un momento y el clima es lo que se da en el tiempo, o sea, durante un periodo de tiempo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es el clima de Santiago? Depende, po. Hay día y día. Ya, pero por ejemplo, ¿cómo es el clima del 1 el 1 de enero? Caluroso. Caluroso. Calurosa. ¿Qué temperatura más o menos? Como 25, 20, no, como 30 grados. Eso. 28. ¿Ya? Sí, sí. ¿Qué más? Temperatura mínima 17, por ejemplo, así, algo así, no sé. Ujú, Está soleado, hace calor, ujú. porque Está año despejado, nuevo. ¿no? Hablamos de despejado Está- cuando nosotros tenemos la capacidad de ver, por ejemplo, el cielo y no ver nubes. Sí, pues está despejado, está despejado. Ujú. ¿Qué más? A ver, ¿qué más, profe? No hay, o sea, hay viento, sí, hay viento, pero ¿qué más? Ya le ¿Hay dije la viento? calor. La calor. Sí, pues ya Sí, le dije así la le dicen, la temperatura. calor. Ujú. Está despejado. ¿Ya? No va a haber churrasco. Ujú. Churrasco, palta. No, pues esas cosas, churrasco, algo así. Chubasco. Esa. Chubascos. Churrascos. Ya. Si Eso nosotros no. tuviésemos que comparar la temperatura que se ¿Se quiere provoca. comer ya el José, señorita? ¿Cómo? ¿Ya quiere comer ya el José? Ah, sí. Si nosotros comparamos la temperatura de Santiago con la temperatura de la costa o hacia la playa el mismo día, ¿cómo es? ¿Es igual o es diferente? Es diferente, es Es diferente. diferente. ¿Por qué se da una diferencia? Porque allá a veces está más nublado que acá. ¿Ya? A veces Yo las veces que he hay ido, otro clima. sí, pues hay otro clima, es diferente ¿Ya? al de ¿Existe nosotros. un clima De lo que he distinto? visto me dan ¿Y por respuestas qué se mejor. provocará ese Perdón. clima tan distinto? Porque está cerca del mar, yo creo. Porque por la, ¿cómo se llama esa cosa? Que el agua se va para arriba, después llueve y se va para abajo, algo así. Creo que por eso. Se va para arriba y para abajo, pero ¿cómo se llama eso? Señorita, Evaporación. El ciclo del ¿sabes por agua. qué es diferente? Ajá. Yo me acuerdo que una vez fui a la playa en la noche. Y la Ujú. noche hacía frío. Fuimos allá a la playa. Cállense. Fuimos a la playa en la noche y hacía más frío. En la playa de noche Con el el agua sube. viento y el agua que está helada, que corre. Obvio, pues siempre De el agua está noche el helada, agua pero el sube. agua sube. El agua sube y se vuelve más loca. Esas son las Sí. mareas. Se vuelve más loca. Bueno, hay un efecto que es el efecto que causa la luna y es que hace que la marea suba, efectivamente. Y en la noche se provoca eso. Ya, hubieron respuestas súper acertadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque José. los climas tienen factores que van a ser los que afectan para que existan estas diferencias. ¿Qué determina el clima? Tenemos que, para determinar el clima, hay características en las zonas que van a provocar esta diferencia. ¿Ya? Primero le voy a dar, no sé, Maximilian, te conectaste. Entonces, estas características climáticas, ¿ya? Tenemos que tenerlas en consideración para saber cómo es el clima de un lugar. Si yo voy a invitar, por ejemplo, a alguien de otro país a vivir a Chile, o sé que va a venir a vivir a Chile, yo tendría que decirle que en la zona donde yo vivo o yo resido, el clima es de esta forma. Y se lo voy a describir como de esta forma en el invierno, de esta forma en el verano.
¿ya? Porque tenemos, en el caso de Santiago, tenemos climas bastante polarizados. Muy frío en el invierno, muchísimo calor en el verano. Pero si se va, por No, profe, ejemplo, nunca tan. a vivir a la costa, la descripción que yo voy a hacer es que es algo distinto a lo que puede darse en Santiago. ¿Y Sí, por pues qué? igual sí. Porque hay factores que van a afectar ese clima y esa diferencia de clima, ¿ya? ¿Cuál es? Por ejemplo, la altitud, ¿ya? Que yo viva en Santiago, ¿ya? Por ejemplo, en Santiago Centro, el clima de Santiago Centro va a ser distinto al que se da en Lo Barnechea o en Vitacura, o hacia Peñalolén, La Reina. ¿Por qué? Porque la altitud que afecta a cada una de esas zonas es distinta, ¿ya? Ustedes saben que nosotros vivimos, en el caso de Santiago, en una cuenca. ¿Saben lo que es una cuenca? No. ¿No? Miren, voy a sacarlo para compartir la pizarra. Pueden ver la pizarra, ¿cierto? Entonces, Sí. hace unos años atrás, ustedes tuvieron que estudiar algo que se llamaba las macrozonas de Chile o el relieve chileno. Entonces, en Santiago, si yo hago un corte del mapa de manera horizontal, yo vería así: planicies litorales, cordillera de la costa, ¿sí? Ah, sí me acuerdo, sí me Cordillera de acuerdo. los Sí me Andes acuerdo. Que y la la cordillera de pintaba. los Andes, ¿cierto? Ya. Entonces, en Santiago se provoca una diferencia, que es esta que yo marqué con rosado, y que se llama cuenca. Santiago está en una cuenca, está en un hoyo, ¿ya? Que se provoca entre estos dos lugares. Si yo corto, por ejemplo, más hacia el norte, en Antofagasta, Antofagasta casi no tiene planicie litoral, viene la cordillera de la costa y viene la cordillera de los Andes, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es más parejo y no se provoca este hundimiento en la tierra como lo que pasa en Santiago. Entonces, si nosotros marcáramos aquí la comuna de Santiago de Recoleta, deberíamos marcarla por aquí, ¿ya? Y si marcáramos Lo Barnechea o Peñalolén, la marcaríamos más acá. Entonces, aquí es una medida, acá es otra, y tienen en relación al mar. Entonces, cada una de estas comunas tiene una altitud distinta, ¿ya? ¿Me entienden la idea del concepto de altitud? Sí, 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 profe. Sí. Ya, genial. Sí. Entonces, esa altitud también afecta en el clima. Si yo vivo aquí, en la punta de este cerro, ¿ya? Aquí, justo ahí, va a ser distinto el clima a que yo viva acá. ¿Cómo se imaginan que es acá? Más frío. Muy helado, Frío, ¿por qué? porque las Porque temperaturas Que hay son más más altitud. bajas. eso. El clima es distinto. Porque la altitud va a afectar. Va a haber Por una eso le mayor dije. presión, me va a costar respirar más, pero eso va a afectar al clima también que está en esa zona. Distinto va a ser acá porque también va a estar en altura, pero no es tanto como el que puedo tener si vivo en la punta de la cordillera de los Andes, ¿ya? Sí, sí. Entonces, eso es algo que afecta y que va a estar relacionado con la altitud o con el clima que se dé en la zona. Otra cosa que afecta es la cercanía al mar, ¿ya? Las zonas que están más cercanas al mar se ven más afectadas a los vientos, por lo tanto también las temperaturas son distintas, ¿ya? Y ustedes ven que tenemos factores del clima, pero también tenemos elementos, y uno de esos elementos es el viento. Entonces, si yo estoy cercana al mar, las temperaturas se van a dar en un promedio menor porque este mar va a afectar al clima del lugar. ¿Cómo? Por ejemplo, alguien nombró que en la mañana generalmente en la playa está nublado, y es lo que le llaman las vaguadas costeras, ¿ya? Porque hay una mayor evaporación de agua, por lo tanto una mayor provocación de nubes, y que está nublado por un periodo de tiempo más corto. Casi siempre al mediodía se despeja, ¿ya? Y es porque el efecto es solamente por un periodo de tiempo o es como
algo que ocurre solamente en la costa. ¿Ya? Otro factor es la circulación oceánica. ¿Ya? En Chile tenemos, ¿qué temperatura tiene el agua promedio? ¿Alguien sabe? Javier, Yo, tiene como 1 grado, 10 grados. ¿Alguien más? Ya, profe, De 15 grados. 15 grados, ¿ya? Pero ¿es 2 la grados, temperatura es alta o es baja? 2 grados. No. ¿Pero es alta o baja la temperatura en general? No sé, como en media baja. En media. Tiene como unos 15 grados, ¿Ya? 17 Si yo me grados. meto al mar, ¿qué sensación tengo? ¿De Desde calor o de agua frío? De frío. Frío. Porque el agua es fría. ¿Ya? Fría, po, La como temperatura 17 grados. es más o menos entre 17 a 20 grados. Lo Ah, normal, puede haber menos dependiendo de la profundidad donde estemos, ¿ya? Pero en general la temperatura es fría. Si yo Señorita, voy, dime, es como cuando uno va a la playa y se mete a la orilla, siempre el agua ahí es más caliente y si tú te vas metiendo más al fondo, el agua se va enfriando. así es, porque hay una mayor circulación de agua hacia más adentro en el mar, ¿ya? Pero, por ejemplo, si fuésemos a Brasil, al Caribe, ¿ya? Hacia el norte del planeta, más al norte, ¿ya? El agua tiene otra característica, que no es fría, ¿sería más caliente? es más cálida, ¿ya? No es caliente, es cálida. Como Es más, Perú. sí, un poco más al norte, Colombia, por ahí ya se empieza a provocar un agua mucho más cálida que la que tenemos nosotros hacia el sur, ¿ya? Sí, Y pues, como eso Bolivia tiene también. relación a la circulación oceánica, porque nosotros nos vemos afectados por algunas corrientes marinas, que también lo tuvieron que estudiar antes, como la corriente de Humboldt, y esos tienen efecto, el efecto de la niña y el niño, que van a hacer afecciones directas hacia las temperaturas que van a ocurrir en la zona costera. Entonces, Señorita, con la Antonella, cuando estamos haciendo el trabajo, ella dijo que la temperatura dependía de la zona o del lugar. y eso, en eso tienen toda la razón. De la zona va a ser relación la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, los que viven en Huachuraba vieron cielos parciales, o sea que había nube y había sol, pero los que estaban en Recoleta sintieron calor el lunes, ¿ya? Porque las zonas son relacionadas, o sea, el clima es relacionado a la zona donde estén. ¿Sí? Entonces, una vez que yo sé que existe circulación, por ejemplo, oceánica, donde yo vivo, el clima es muy distinto a veces a lo que ustedes viven. Yo vivo en Peñaflor, que es fuera de o sea, al exterior de Santiago. Y el clima es muy similar al clima de la playa. O sea, yo quizás tengo más días con nubosidad que los que a lo mejor tienen ustedes, ¿ya? Porque la altitud es distinta, la circulación oceánica, esto está un poco más cerca del océano, no tanto, pero más cerca, ¿ya? Entonces todo eso se va conjugando para hacer afecciones en el clima de una ciudad o de un lugar, ¿ya? Otra afección es la latitud, ¿dónde está ubicada en el plano? Si yo veo un mapa mundi, en qué lugar está ubicado este sector, también va a tener relación. Y la otra, como lo vimos al comienzo, es el relieve, ¿ya? Si estoy más alto o más bajo en la ubicación geográfica. ¿Está claro hasta ahí? ¿Todo lo que tiene relación a los factores? Sí. Para mí todo claro. Súper. Entonces, una vez que yo entiendo que existen factores, voy a saber que estos factores también van a tener relación con algunos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? La temperatura, ¿ya? La presión atmosférica. La presión atmosférica tiene mucha relación al relieve y a la altitud. ¿Mm? ¿Cuál es la presión que yo siento? Por ejemplo, si yo viajo, ¿ya?, hacia el norte del país o viajo hacia la cordillera, la presión atmosférica va a ser distinta, porque tienen relación directa a factores como la altitud y como el relieve. ¿Mm? Porque yo me estoy adentrando a lo mejor en la cordillera y estoy subiendo por
por este planeta, entonces voy a sentir una diferencia también en el cuerpo, ¿ya? A lo mejor falta de aire uno siente, dolores de cabeza, en algunos lugares los llaman puna, ¿ya? Que te apunaste, le dicen, porque estamos acostumbrados a vivir en diferentes niveles del planeta, por lo tanto estamos acostumbrados a diferentes presiones, ¿ya? Otro factor es la humedad. Si llueve en Brasil es distinto a que llueva en Chile. ¿Y por qué? Porque tenemos temperaturas distintas, porque estamos afectados a presión atmosférica distintas. Por lo tanto, en Brasil la lluvia es cálida porque es más calurosa y en Chile la lluvia es más fría, ¿no? Si llueve, ¿cómo nos vestimos? Ah, ya entendí, pues, profe. Muy abrigados. En Porque, Chile, si porque llueve, nos en mojamos. Brasil el agua está más cálida, pues, que Así aquí es. en Chile, y más encima se evapora, hace todo ese proceso el agua, Sí, por eso sale más caliente. así es. Entonces tienen Ya, pues. procesos y se dan cuenta que esos procesos hacen que sea distinto. Si en Brasil llueve, la gente anda con short y sandalia y polera. En Chile si llueve nos ponemos bototos, Sí, parca, pues nos ponemos, nos Abrigado. abrigamos como nos más abrigamos así. ¿ya? Y es porque Y no se me dan va a felicitar. ¿Ah? No me va a felicitar porque yo le estoy ayuntando a todo. Soy Sí, entero pero pro. deja que termine la clase, pues ahí te felicito. Ah, ya, bueno. Ya, entonces la humedad se siente distinta. Ayer yo les mostraba a los Señorita. chiquillos del séptimo A, por ejemplo, que en los teléfonos aparece el registro del tiempo así, ¿cierto? Porque el tiempo, porque es Yo no el de tengo hoy. teléfono. Oh, pucha. Ya, pero más o menos háganse la idea, en los computadores también lo pueden encontrar en las tablets igual. Aquí abajito, no se va a leer muy bien, pero aquí aparecen los registros de humedad y todo. Ayer, que estaba nublado, la humedad era 40 y algo por ciento. Dice que hoy día la humedad es 54%. Señorita, a mí dice que la humedad es 67%, ¿Por qué tenemos humedades distintas? porque yo estoy en Puente Alto. Ya. Si alguien está en Recoleta, ¿puede ver cuál es la humedad del lugar? Sí, Es en yo veo. 13 grados. 13 ¿Ahora grados. ya? ¿Ah? ¿Ya? Acá hay 54%. Aquí en Javier tenía Independencia 60 y algo. 53%. ¿Cuánto? 53%. Ya, pues, ¿viste? Entonces, 52. depende del lugar, es la sensación de humedad. ¿Cuántos grados hay en Recoleta? De temperatura. 17. 17. Javier, ¿cuánto hay en Puente 16 Alto? grados. En Acá Puente hay Alto hay 15 13 grados. ¿13? 13. Ya, en Peñaflor hay 16 grados. Entonces, ¿por qué se provoca la diferencia? Por ejemplo, entre Recoleta y Peñaflor tenemos temperaturas similares, pero Javier está más cerca de la cordillera. ¿Y qué pasó con la temperatura de Puente Alto? ¿Está más alta o más baja? Si él Más tiene baja. 13 grados, yo Más tengo baja. 16, está más baja, ¿ya? Porque tiene mayor altitud. Y volvemos a los conceptos de altitud, volvemos a entender que esa altitud puede afectar en la temperatura, ¿ya? Y que va a afectar también en la humedad, en lo que uno percibe. Si ustedes empiezan a mirar, dice que está, por ejemplo, el nivel de presión. Dice presión y se miden HPA, ¿ya? Que son las presiones atmosféricas, se miden así, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿qué otra importante es el viento que hay? En este caso, aquí en Peñaflor hay 5 kilómetros de viento, está un viento bajito, cuando supera los 50 es más perceptible, ¿ya? Y también, por ejemplo, las horas de amanecer y atardecer. Entonces, todo eso va afectando o va mostrando la diferencia que se provoca de un lugar a otro, ¿ya? Las precipitaciones, como les decía, también van a estar influidas con esto, las sensaciones térmicas. Si yo estoy en Santiago, Santiago Centro, ¿sí? Donde está la Moneda, por ejemplo, un día
1 de diciembre a las 3 de la tarde, ¿cuál será la sensación térmica de ese momento? ¿Cómo sienten el calor? Por ejemplo, dice ya hay 35 grados. Eso es lo que dijo el tiempo atmosférico. ¿Cuál es la sensación térmica que yo tengo? ¿Cómo siento ese calor? ¿Más alto o más bajo? Más alto. Lo voy a sentir más alto, ¿ya? Y voy a decir, ¿a dónde hay 35 grados? Es como 40, 50, porque voy a tener, por el cemento, por el poco viento, voy a tener una sensación de calor muchísimo mayor. Y eso es una sensación térmica, es lo que yo percibo, ¿ya? Si estoy ubicado, por ejemplo, en Puente Alto, también me dice que hay 35 grados, pero hay más viento, yo voy a decir, no, están equivocados, no hay 35 grados, es como 30, porque el viento cambia esa sensación térmica, como que baja la temperatura, ¿ya? A pesar de que el termómetro mida 35 grados. Entonces, todos esos factores, todos estos elementos van a variar en cómo yo percibo el clima, cómo yo lo veo, ¿ya? Y el otro que varía también es la radiación solar. Ustedes saben que nuestro planeta se inclina, ¿cierto? Por ejemplo, ahora está inclinado hacia el sur. El planeta generalmente está así, ¿ya? Si están mirando mi mano, ¿ya? Entonces, ahora el sol está pegando más fuerte en el hemisferio sur porque estamos en época de primavera y verano. Voy a dejar metido ahí recibo, lo van a pagar después. Así a la celeste. ¿Ya? Entonces está pegando más acá que acá. Entonces aquí están viviendo otoño e invierno. Antonella Rosales, dime. Señorita, ¿Sí? ¿es posible que que el tiempo se pueda equivocar? O sea, que te digan ya, va a haber 30 grados por decirte el jueves, pero después salgan a 10 grados. Sí, es posible y no es que se equivoquen. Es que estos elementos pueden hacer que eso varíe. Por ejemplo, no se dieron cuenta en que había más viento del que uno cree, entonces la sensación térmica va y el clima va a cambiar. O el tiempo atmosférico. Ese día el tiempo atmosférico va a ser distinto. Porque el viento hizo, por ejemplo, que se acelerara, que llegaran lluvias. Se nota mucho en el invierno. ¿Han visto los mapas sinópticos, los mapas del clima? Bueno, estos mapas dicen, por ejemplo, dónde hay lluvia en este momento. A ver. Como los que ocupan en la tele. Sí. ¿Ya? Voy a... espérenme, voy a dejar de compartir un momentito. Dejé de compartir, ¿cierto? Sí. Déjenme rápidamente googlear. Ups. Windy. Windy es una aplicación que hay. ¿Sí? Ya. Mira. Ahora. Ay, ¿dónde estoy? Se me perdió el zoom. Ahí, ahora estoy. Ya. Esta es una página web, se llama Windy, ¿ya? Y miren cómo se ve. Este es un mapa. Es un mapa del planeta y me está marcando, por ejemplo, el clima en Santiago. Entonces, si ustedes ven aquí abajito, alcanzan a ver dónde está la manito, ¿cierto? Sí. Aquí abajito. Sí. Entre los verdes es porque está entre los 10 y los 20 grados. ¿Ya? Si muestra hacia más azul, está más frío, más rojo, más cálido. Si yo me alejo un poco, podría ver, ¿se dan cuenta cómo se ve? Y por eso de repente hay rojo cuando está más... Corrientes más... cálidas. Son como corrientes marinas cálidas o vientos cálidos, ¿ya? Por lo tanto, si esto se mueve muy rápido, porque el viento es muy fuerte, la temperatura del lugar donde yo estoy puede variar y por lo tanto uno dice, se equivocaron en lo que estaba pronosticado como clima.
¿Me entiendes, Anto? Sí. Sí. Entonces, todo esto se ve afectado por el viento, por la temperatura, por la humedad, ¿ya? Que son los factores que o los elementos que yo les estaba describiendo que van a mover o van a cambiar este clima. Por eso se dice que el clima es dinámico, ¿ya? Que el clima tiene transformaciones. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Consultas? No. No. No, ¿Está muy claro? Qué bueno. Uy. Bueno, como está tan claro, les tengo ejercicio. primera vez. Primera vez que no los dejo tan colgados. No, lo que pasa es que el clima es mucho más cercano para uno, pues, entonces es un tema que uno más domina. Ya. Algunos ya me las enviaron, pero necesito que las revisen, ¿ya? Porque hay algunos errores que yo no quise corregir aún para darles la oportunidad de que ahora sí lo contesten bien. Páginas 76 y 77 del cuaderno de actividades, ¿ya? Aquí es solo cuaderno de actividades. Y aquí en estas dos, las 76 y 77, vamos a distinguir entre conceptos de tiempo atmosférico y clima. ¿Ya? Ahora, en el caso de las páginas 78 y 79, vamos a identificar los factores que influyen en el clima. Y todo esto lo vimos hoy. ¿Hasta cuándo? Tachen el viernes porque es miércoles 4 de noviembre. ¿Ya? Ese día espero las respuestas en mi correo. ¿Ya? Señorita, ¿y el video? Lo subo hoy, sin falta, porque tengo que terminar de explicar. Si se dan cuenta, el video va a abarcar todo esto, ¿ya? Y viene otra tarea al final, pero esa tarea es para la siguiente unidad. Y hoy día terminamos con esto, ya terminamos la unidad de fuerza y nos vamos a la unidad de sexualidad y microorganismos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? No.